Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les puede salir bien. Frase de Víctor Hugo, el célebre poeta francés. Bienvenidos a una nueva edición de Manos Libres en el Pensador.io por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Hoy vamos a conversar un tema bastante rudo, difícil. Rudo fue la palabra que usó durante la producción de esta entrevista la propia entrevistada, eh, que es Ivonne Toro, una periodista que ha trabajado en varios medios con una trayectoria bastante seria en medios escritos especialmente, y escribió el libro La niña Ámbar, crónica del horror de un psicópata y las fallas del Estado. La segunda parte de esa frase dice mucho, trasunta mucha información y es algo que queremos conversar con ella. Te saludo en primer lugar, Miguel, ¿cómo estás? Miguel Mendoza, esta nueva Muy edición bien, de Manos Libres. muy bien, ¿Y muchas cómo gracias, Mario. estás? Hola ¿Cómo estás tú, Miguel, Ivonne? hola Mario, ¿cómo están? Gracias por Muy la bien, pues, invitación. y feliz de tenerte acá, porque es un tema que surgió en los últimos días. Tu libro estaba planificado para salir a esta fecha, eh, pero surgió esto otro que durante la investigación se supieron más cosas de este aberrante ser humano que es Hugo Bustamante, que se conocía como el asesino del tambor cuando eh, mató a Verónica Vázquez y Eugenio Honorato, ¿verdad? Después surgió la noticia grande de Ámbar Cornejo, esta pequeña adolescente tan sufrida, tan doliente esa situación. Y después surgió esto otro que se supo que había asesinado a dos personas más. Pero queremos partir por el principio, Ivonne. Y muchas gracias por estar aquí nuevamente. Eh, Tú hiciste, o te pasó una especie de mea culpa, estoy hablando del programa de Carlos Pinto, una especie de mea culpa sin quererlo. Hiciste un programa como de mea culpa sin quererlo. No sé si va a coincidir conmigo. Pero mi primera pregunta es ¿por qué decidiste investigar a Hugo Bustamante y investigar sus crímenes? Las entrevistas con Hugo Bustamante surgen en el marco de una investigación larga que yo tenía en curso desde que se produce la muerte, el asesinato de Ámbar, y que tiene que ver, como dice la bajada del título del libro, con las fallas del Estado. Y que eran muy visibles en el caso de Ámbar en protección desde que ella tenía 3 años. Hubo avisos de que la madre era negligente en el cuidado, que no estaba en condiciones de protegerla, que la exponía. En el 2019 hubo indicios incluso de que favorecía que la niña tuviera vínculos de carácter sexual con una de sus parejas, que era un abuso sexual en todos sus términos. La niña tenía 15 años. Eh, Todo eso configuraba una falla estructural del Estado que coincidía con otra falla estructural, que era que Bustamante estaba libre en el Mm. año 2020, cuando no debía estar libre, debía estar cumpliendo condena por la muerte de Verónica Vázquez y de su hijo Kenito Honorato. Y es por eso que yo empiezo a investigar este caso. Tengo muchas entrevistas con muchas personas antes de llegar a entrevistar a Hugo Bustamante. Y en el marco de esta investigación, y yo se lo planteo en una de las cartas, yo no quiero su versión, le digo, porque lo que tú has hecho está patente en todo el mal que conocemos. O sea, lo que yo quiero saber es cómo te explicas a ti mismo tu condición, lo que tú eres. Y esa era como mi premisa a la hora de confrontarlo. Y eso ocurre finalmente después de varias cartas que yo había enviado y varias gestiones que había realizado en junio del año 2023. Y es en ese marco que yo llego a conversar con él y que empieza en estas 6 entrevistas a configurarse una revelación que era una revelación a medias, ¿no? Él finalmente cuando dice dónde están los cuerpos lo dice porque ya yo he reunido todos los antecedentes y lo he confrontado y le he dicho que hay una convicción periodística y que todo indica que los cuerpos están, que los asesinó y que los cuerpos están en Covadonga 641. Mm. Pero por qué te cautiva o te llama la atención del tema de Ámbar, especialmente? ¿Por las fallas del Estado, por la historia de vida de Ámbar, por Por la lo historia de terrorífico de... vulnerabilidad de Ámbar, por la historia de vulnerabilidad de Ámbar. Yo sé que el crimen de Bustamante es muy macabro, ¿cierto? Y tiene muchos antecedentes que son de mucho morbo, son... Pero lo que a mí me convoca a escribir es, más allá de la muerte de Ámbar, lo que fue su vida, que fue una vida de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de muchas alertas que no fueron escuchadas. O que si fueron escuchadas, porque el Estado al final siempre estuvo presente, pero nunca la logró rescatar. Entonces había gente que hacía su trabajo bien en el Estado, pero bastaba una decisión de alguien que hacía su pega mal y todo ese trabajo que se estaba haciendo bien
terminaba en que la niña, por ejemplo, en el año 2016, vuelve a custodia de Denise, quien según todos los informes estaba incapacitada para cuidarla. Entonces, y que padecía, y de hecho como que uno dice, ¿qué pasa acá? La gente de los programas de intervención dicen, necesitamos que vaya a psicología o psiquiatría forense. Y desde tribunales de familia le dicen, no, ella está en el CESFAM de Villa Alemana. Es, amigo, te están diciendo que una persona necesita un tratamiento psiquiátrico serio y tú le dices que se puede atender en un CESFAM y que con eso basta, ¿qué competencia tiene la justicia para determinar ese tipo de cosas y además retornarle la custodia a ella? Entonces, claro, es eso lo que a mí me motiva a decir, ok, acá tenemos un problema que es un problema grave, que además tenemos tantos antecedentes que ha existido. En el año 2012 hubo un informe de la jueza Geldres, ¿no? El informe Geldres, que hablaba de violaciones a los derechos humanos de niños que debían ser protegidos por el Estado y que no solo no eran protegidos, sino que eran vulnerados. Y hablaba de fallas en el servicio de protección y fallas en la justicia que no fiscalizaba que estos niños fueran protegidos. Tenemos después la muerte de Lisette Villa por apremios ilegítimos en el centro Galvarino. Y finalmente tenemos lo de Ámbar y entre medio un montón de cosas que desconocemos, que deben ser historias igual de crudas, igual de terribles y que no las logramos ver. Entonces Mm. existen muchas alertas y todas esas alertas no hacen que haya un cambio estructural respecto de cómo se aborda la infancia vulnerada. Así es, estamos con Ivonne Toro, periodista e investigadora, investigadora en este caso de la vida. Es interesante lo que dice, porque no es solamente la muerte de Ámbar, sino todo lo que sufrió durante su vida y el abandono por parte de la sociedad chilena del Estado, en definitiva. Eh, Tengo que darles un consejo en todo caso a toda nuestra audiencia en Chile, especialmente si el tribunal les ordenó que publiquen una citación, una posición electiva, el extravío de un cheque o un remate, háganlo súper fácil, súper simple, barato. www.elpensador.io/lex. Háganlo ahí. Los avisos legales son mucho más efectivos en www.elpensador.io/lex. Miguel Mendoza. Muchas gracias, Ivonne, por estar en nuestro programa. Y mira, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente, es ¿de dónde y por qué te nació la pregunta a hacerle a Hugo Bustamante si había matado a más gente? ¿Qué piensas de eso? Porque había estudiado. Porque para entrevistar a Bustamante yo me tuve que preparar. Porque es como cualquier otra entrevista. O sea, sí, yo cubrí mucho tiempo crónica, algo de judicial también, política. Pero si iba a cubrir economía, por ejemplo, yo tenía que estudiar de qué se trataba, de esta empresa, cuáles eran los informes económicos, el estado de resultados, porque no son temas que uno maneja. Y en este caso yo me iba a enfrentar a una persona que era una persona distinta, que tenía una condición distinta. Está diagnosticado como un psicópata y esa es una condición psiquiátrica. Y yo para enfrentarlo tenía que estudiar porque no sentía que tenía las herramientas y sabía que no tenía las herramientas. No era como tengo la sensación de que no tengo las herramientas para enfrentar a esta persona. ¿Y qué puedo hacer si no tengo las herramientas? Prepararme lo mejor posible dentro de las posibilidades de un periodista, ¿no? Y eso fue ir al Hospital Psiquiátrico de Putaendo y conversar con el psiquiatra que lo atendió y preguntarle, ¿qué es la psicopatía? ¿Con qué me voy a enfrentar si es que él me dice que sí? Porque esto fue mucho antes de que me recibiera. Y él me dice. También lo que hice fue leer textos de manuales del FBI. Cuando se crea el manual de comportamiento, se entrevista a una serie de psicópatas y hay un libro que se llama Con el asesino enfrente, que escriben estas dos personas del FBI que crean el manual de comportamiento. Y ellos te van diciendo también cómo poder confrontarlo. De Robert De Hare leí Sin Conciencia, que es el creador de el checklist donde se va analizando el PCLR, que mide el nivel de psicopatía y te va indicando ciertas características. Y con eso me armé una especie de mini manual para poder entrevistarlo respecto de la actitud que yo debía tener, de cómo debía confrontarlo y de las características. Y por las características, cuando en una parte lo escucho hablar, digo, acá Bustamante se define como un psicópata, calza con todas las categorías de psicópata, pero en los textos dice que la actividad de los psicópatas se empieza a disminuir a los 40 años, no aumentar. Y los crímenes de Bustamante, los primeros que se le conocían, es a los 40 años. Entonces ahí es como cuando tú dices, algo acá no calza, y es cuando le formulo esta pregunta, ¿has matado antes? Y frente a eso hay una respuesta que no es concreta. Eh,
que es, no está en Eso no ninguna parte estaba. de esto, no hay ningún proceso, y queda una duda instalada. Pero le pregunto porque había estudiado de otra manera, no tenía cómo llegar a hacer esa consulta de esa manera. Qué interesante el proceso, hay todo el estudio que hiciste. Ahora, yo también soy periodista y creo que enfrentarse a una persona como Bustamante debe ser complejo. ¿Tú consideras que es un asesino serial y cómo fue, de alguna forma, profundizando en lo que estás diciendo, cómo fue relacionarte, tener un tipo de relación con un psicópata? ¿Cuál es la distancia que fuiste midiendo? Eh, ¿Cuáles fueron los márgenes que fuiste estableciendo? Los, eh, la- 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 los cuidados que tuviste que tener respecto a ti misma. Yo siempre estuve acompañada de gente de gendarmería, eso en primer lugar, o sea, nunca estuve sola. En las reuniones, en 4 de 6, Andrea estuvo presente en la sala, en 2 no pudo estar, en una porque tuvo una actividad, Andrea Castillo, la periodista de Rancagua, que me acompañó a todo, la pobre, y que me decía, voy a tratar de tejer para no escuchar lo que están hablando, porque de verdad era demasiado rudo, ¿no? Eh, Ella me acompañó en 4, pero cuando ella no estaba en esa reunión, en esas 4 reuniones estuvo, en las 2 que no estuvo, siempre hubo un guardia que estaba con la puerta abierta afuera. Es decir, yo nunca estuve desprotegida o sola, porque yo podría haber solicitado, por ejemplo, que él fuera con esposa, pero una entrevista con esposa es como rompe de inmediato el diálogo. Entonces era como, no, Y esté tener frente una a mí. distancia, claro, claro. Claro, entonces la distancia necesaria era el escritorio que nos separaba, él siempre se sentaba en un lado del escritorio y yo en el otro, y conversábamos. Eh, y lo que yo siempre me planteé, y con Andrea lo conversábamos después, era, estamos frente a una persona que es un psicópata, pero eso no hace que pierda una condición humana. Entonces, yo siempre lo traté con harto respeto. Incluso en la confrontación, que hubo bastante, hubo minutos como que ahora cuando veía en el libro diálogos que eran súper tensos, reclamos que él hacía también a veces, eh, y nunca perdí la noción de que estaba frente a una fuente y lo trataba como a cualquier fuente. Y me esforzaba muchísimo en eso. Y de parte de él eso era muy valorado, Mm, eh, el que lo tratara como a una persona. Entonces, él decía de hecho que el salir de su celda, porque él está en una celda aislado, la celda es de 2 por 3, tiene una salida a patio diferenciado, pero no la usa, entonces sale a buscar unos medicamentos y sería su contacto con la humanidad. Todo el resto está frente a esta situación. Y nosotros ahí, con Andrea decíamos, es súper terrible pensar que la vida de una persona hasta su muerte va a estar en una celda de 3 por 2, y es súper terrible, y tú sientes también empatía con eso independiente de lo que haya hecho. Y, mm, ahora, él no debe estar fuera de eso, debe estar ahí, debe cumplir pena hasta que muera, es mi convicción. Y es lo que debería haber pasado antes de que en el año 2016 él no debía haber salido, debía haber cumplido los 27 años, etcétera. Eh, Son las miserias adicionales de la cárcel las que te generan ruido, ¿no? El saber que, por ejemplo, el frío que se pasa en ese lugar, a veces el tema de que no tienen útiles de aseo, que también me lo planteaba Denis Llano, la mamá de Ámbar, eh, cosas básicas como de la subsistencia que tú dices, ok, es un psicópata, es una persona, y en esa dualidad es la que tú tienes que moverte respetando la dignidad del otro. Y ese fue el vínculo de respeto de la dignidad de Hugo Bustamante en calidad de ser humano, y de distancia con Hugo Bustamante en calidad de fuente, y sobre todo en calidad de psicópata. sí, indudablemente. Es muy interesante lo que has hecho, muy, muy, muy valorable. Eh, Miguel, yo voy a seguir con otra pregunta después, pero dale tú, Miguel. Sí, mira, Ivonne, mira, ¿cómo es hacer investigación periodística en Chile? Porque hay que decirlo, no hay mucha investigación periodística en profundidad como lo has hecho tú. Ahora tú lo acabas de decir que estuviste estudiando el caso, estudiando mucho con reportes del FBI, etcétera. ¿Cuánto cuesta acceder información primero de la fuente? Y la segunda pregunta, ¿por qué son pocos los periodistas que hacen investigación? Investigación a fondo. ¿Será porque no es muy rentable? ¿Será porque no lleva mucho rating? No sé, porque ahora los medios de comunicación, no estoy diciendo los periodistas, los medios de comunicación se ven a través de lo que
está dentro del rating o simplemente de lo que aporta más o lo que es las noticias que están al instante, 24. ¿Qué piensas de eso, Ivonne? En Chile yo creo que no es rentable en primer lugar, o sea, los periodistas somos personas, tenemos que pagar las cuentas, tenemos que comer, tenemos hijos que van al colegio, a la universidad. Yo empecé esta investigación teniendo un trabajo en el área corporativa, o sea, yo ejercí durante 20 años en medios de comunicación y empecé un libro cuando me fui al área corporativa en SQM Litio. Y Cuando se podía podía financiar el tiempo. y podía dedicarle mis fines de semana a Claro. esto, que era viajar a Villa Alemana. Los últimos fines de semana yo vivo en Santiago, eh, 3 años viajando para allá. En tiempo, el trabajo corporativo yo creía que era poco, no es así, es mucho, es mucha pega. Entonces eran los fines de semana, y eran mis fines de semana, y era mi tiempo, era porque yo quería hacerlo. Em, pero podía hacerlo, podía viajar, podía ir a Rancagua, tenía esa posibilidad trabajando en el mundo corporativo, cosa que no tenía en medios de comunicación, porque los medios de comunicación son mal pagados. Los medios de comunicación además tienen también un tema de que tienes que publicar todos los días la noticia, no sé qué, entonces tienes que estar muy atento a eso. Yo acá los fines Y de hay semana turnos de fin de semana además, po. con turnos de fin de semana además. Yo con los fines de semana los dedicaba a eso. Como me tocaba viajar mucho al norte, porque SQM Litio, minería, había tránsito. Y en esos tránsitos yo aprovechaba de leer en el avión, de transcribir. O sea, eso tenía tiempos también muertos donde no hay señal, entonces hacía en los tiempos muertos, también hacía eso. Pero en definitiva es caro. No hay quien quiera financiar una investigación, hay que sacrificar tiempo propio. eh, no genera lucro la investigación periodística. Entonces, sí le hace bien, creo yo, a la democracia. Mm. Poder exhibir cuáles son las instituciones que están mal. Si estamos hablando en este caso de un asesino, pero también estoy hablando de lo que falla el Estado, y creo que la democracia necesita periodismo de investigación. Por supuesto. Pero los medios están en crisis. Entonces, efectivamente, hay poco periodismo de investigación. Está CIPER, que es un grupo muy reducido respecto de cómo empezó Muy también, chico. Sí. muy chico. Entonces, y los diarios, cuando tienes a ti, y a mí me convocaron a un equipo de investigación en el último medio de comunicación en que estuve, y es como, si hay una crisis, se va a ir el equipo de investigación, porque de lo que se prescinde primero es del equipo de investigación, Claro. y así fue. Entonces, es como, hoy, ¿es un honor ir a un equipo de investigación? En realidad, no sé, Es que hay porque... que vender pan, hay que vender pan todos los días, pues el croissant es Exacto. exclusivo. Exacto, y es como te voy a dar tiempo para investigar, nunca es real, o sea, te dicen ya, ok, 2 semanas, en 2 semanas que investigas, o sea, si quieres un caso de verdad, no son de semanas, es lo mejor posible, pero necesitamos producción, pero ¿qué querís? ¿Necesitáis producción o necesitáis calidad? Porque las dos cosas al mismo tiempo es un poco difícil. Sí, claro. Eh, entonces, es complejo, y frente a eso no creo que los medios hayan tomado una decisión, sobre todo ahora que hay una crisis en de comunicación, como todos sabemos, en todos los medios. Ivonne, estamos conversando con Ivonne Toro, periodista, autora del libro La niña ámbar, un título muy lindo, muy sugerente, muy... De alguna forma tiene algo de poesía ese título. El color ámbar que nosotros conocemos, crónicas del horror de un psicópata y las fallas del Estado, ¿no? Em, Tú estás haciendo un aporte, acabas de decir que esto contribuye a la democracia. Nosotros humildemente tratamos de ser también, nuestro bajada es un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. No nos estamos dispuestos a vendernos a grupos empresariales, ni mucho menos. Pero este aporte que tú estás haciendo, tú dejas en evidencia, cuando yo digo que hiciste un mea culpa, hiciste un mea culpa. O sea, en una entrevista con Bustamante hiciste una temporada de Carlos Pinto prácticamente. Eh, eh, ¿Qué te quiero decir? Cuando tú haces este aporte, esta revelación, esta develación de las fallas del Estado, ¿has advertido de alguna manera o tangencialmente eh, que alguien se inquiete y que se pueda mejorar esto, que se puedan reparar las fallas del Estado? ¿Ha existido alguna inquietud de todo el reporteo, de las reacciones que te han llegado con la gente que has conversado, en fin, con los medios, con las autoridades, con el Poder Judicial, lo que sea, con Gendarmería, en fin? A mí me pasan dos cosas. Uno, que siento que hay gente que está haciendo bien la pega. Por ejemplo, la última intervención del PIE Gabriela Mistral, yo hablé con la trabajadora social que estaba a cargo del caso de Ámbar, Uberlinda, que fue súper criticada. Uberlinda tenía 24 niños a cargo, con otras 3 profesionales. Con casos tan complejos como el de Ámbar, había un chico que estaba amenazado de muerte por el narcotráfico, y que las profesionales de ese lugar
Entre ellas, juntaron plata para arrendarle una pieza porque no podían llevarlo a un centro residencial, porque si lo llevaban a un centro residencial lo iban a encontrar y lo iban a matar. Y llevarle comida y recorrer en micro Villa Alemana y otros lugares buscando a los niños, sin recursos, porque me decía, yo debería tener 10 niños a cargo, yo con 10 niños a cargo tal vez podría salvar a 3, Mm. porque Oh, el entorno social es tan horrible que como que no logras rescatarlo, pero tal vez podría rescatar a 3. Pero con 24 logramos rescatar a uno, que fue este sí, niño, claro. y Ámbar murió. Y los otros Mm. no sabemos en qué situación están. Entonces, tú ves gente que hace el trabajo, pero no hay recursos suficientes. O sea, las instituciones cambian de nombre, pero no se asignan los fondos para poder trabajar casos así de complejos, no se entregan los equipos, no se dan las competencias. Entonces, tú dices, con una persona de buena voluntad esto no va a lograr cambiar. Lograron cambiar la vida de ese niño, que no fue ajusticiado, pero no lograron rescatar a Ámbar. Y previamente, las Mm. instituciones colaboradoras de aquella época del Sename habían advertido sobre quién era Denise Llanos, la mamá de Ámbar, y por qué no merecía y no podía tener la custodia de Ámbar. De hecho, les pedían que por favor le quitaran la custodia del hermano. Y Mm. en el año 2016 hay un informe de 2 páginas que es un copy-paste porque incluso tiene errores en el nombre de quién fue el agresor sexual en el año 2008 de Ámbar. Mezclan nombres. Y en el informe de alta psicológica el nombre del hijo de Denise es equivocado. Así de eso estamos hablando. Y con ese informe que era una hoja de una psicóloga y 2 hojitas de un informe técnico, deciden que Denise ya está capacitada mágicamente para cuidar a su hija. Y hay que devolverle la Mm. custodia y darle la custodia a la abuela donde la niña estaba bien. Entonces tú dices, ok, hay gente que está haciendo las cosas bien, pero basta que una persona no haga el trabajo que le corresponde, porque está superada, porque no hay recursos, por lo que tú quieras, pero estás hablando de niños, no estás hablando de una cifra, no estás hablando de una ficha, estás hablando de la vida de alguien. Y las decisiones que se toman sobre esa vida tienen consecuencias concretas y consecuencias que pueden ser terribles y mortales, como fue en el caso de Amber. Entonces, cuando tú me dices, ¿va a haber una consecuencia? No lo sé. No hubo una consecuencia real cuando se Mm. hace este informe en el año 2012 que dice, se están Mm. violando los derechos humanos de niños por parte Sí, del claro, Estado. Y que lo dice una jueza, no lo dice una periodista, lo dice una claro. jueza, por un informe de la UNICEF. No hay un cambio radical cuando muere Elizabeth Villa. Cuando yo hablo con la ex defensora de la niñez o con la misma jueza Geldren, me dicen, no, si cambió el nombre de ahora no es Sename, mejor niñez, pero fue lo único que cambió. Sí. Entonces, ¿un cambio de nombre es suficiente? No es suficiente. ¿Cuál es mi esperanza? Mi esperanza es que algún juez de tribunal de familia lea el libro y cuando le toque decidir sobre una niña, a quien le entrega la custodia, diga, ¿sabes qué? Me voy a dar el trabajo de revisar todos los antecedentes previos, no me voy a quedar con el informe técnico. Quiero la carpeta completa, aunque tome más tiempo. Eh, y creo que va a ser como lo que me decía la asistente social del PIE, Gabriela Mistral. Salvé a un niño, ¿cachai? Y me decía, no pude salvar a los Mm. demás, no pasa nada. Ella tomó una decisión, capaz que este caso Mm. este libro tenga injerencia en una vida. Mm. Eh, es insuficiente, evidentemente, pero no creo que se vaya a provocar un cambio estructural, porque ya no ha pasado. O sea, ha Mm. recibido alarmas terribles y no ha pasado. Mm. Y eso es súper frustrante. O sea, lo que se Sí, pues, necesita acá son políticas públicas y decisiones de decir, exacto, vamos a invertir en estos niños sin duda. que están vulnerados, que son pobres, que no son votantes, vamos a invertir en ellos porque es un deber ético hacerlo. Mm. Eh, y eso no se ha dado. Un deber ético. Yo lo estoy planteado a un entrevistado que yo creo que la figura de la subsecretaría de prevención del delito hay que cambiarla completamente. No tiene que estar en el día a día como Eduardo Vergara en el día a día. Yo creo que la subsecretaría de prevención del delito debería vincularse con esto que estamos hablando, con el Ministerio de la Mujer, con la niñez, con el deporte, con la cultura, o sea, prevenir el delito a largo plazo. Para otras cosas, para el día a día, que estén en otras instancias. Pero prevenir el delito como lo está planteado en este minuto es una ridiculez y una derrota permanente. Eh, sí, interesantísimo lo que nos comentas, Ivonne. Miguel, tienes una pregunta más, entiendo yo, te quiero hacer otra consulta más adelante. Em, Ivonne, mira, sacándote la coraza de la periodista, la profesional de investigación que eres tú y con este libro que va a dar mucho que hablar y aparte va a ser un libro que va a entregar incluso hasta herramientas para los Sin duda. futuros persecutores, fiscales, etcétera, cómo tratar un delincuente
o psicópata, porque aparte de delincuente es un psicópata y una persona que está ya diagnosticada. Pero sacándote esa coraza de profesional, de investigación, eh, ¿cómo te ha afectado emocionalmente esto? Como Ivonne Toro. Como Ivonne, claro. Como Ivonne. Fue súper rudo. Cuando empecé el caso, la investigación y leía todos los antecedentes, todo lo que había sufrido Ámbar, y todo lo que fue su muerte, eran pesadillas, no poder olvidarte del tema, estabas haciendo otra cosa y te venía a la cabeza como la imagen, el tener como un ruido en la cabeza constante respecto de fue terrible, fue terrible. Em, Cuando hablaba con otras personas, con otras fuentes de la investigación, de la PDI, me decían, no hay nada más terrible que esto, no he visto nada más terrible que esto. Y yo decía, ok, no es que yo tenga un exceso de sensibilidad que puede ser, sino que de verdad esto es muy terrible. Es muy doloroso, es difícil de abordar, es difícil de no conmoverse con esta niña que siempre dijo, ayúdenme, Cuídenme. porque que alguien me saque de aquí, que Mm, alguien me ayude, porque ella pedía ayuda, eh, y avisó tantas veces que estaba mal mm. y, y aún así no pasó nada. Fue súper difícil todo el proceso. Y, y con Bustamante también, era abordarlo y que hay como que hubiera corrido una maratón, así como cansado. Era agotador estar todo el rato atenta, todo el rato como compuesta, que no siempre lo logré, estaba escuchando ahora también unos par de diálogos que teníamos para el libro, volví a escuchar la grabación y en una yo estaba evidentemente alterada diciéndole, pero ¿cómo? Así como, y me acuerdo que cada vez que me pasaba eso, la Andrea me pegaba por debajo de la mesa así como ya, pues, ¿cachai? La está Como retando. Sí. no levantéis la voz y nosotros no hacemos esa parte. Yo le había dicho, mira, yo estudié y lo que yo tengo que hacer, entonces ella sabía perfectamente que yo tenía que estar calmadita, pero había a veces que no, que costaba mucho. Y para mí como lo más difícil fue enfrentar a Denis. Yo estaba más preparada para enfrentar a Bustamante que para enfrentar a Denis ya, ¿no? Ya, Con Denis en el diálogo con Denise hay silencios de 2 minutos en que yo no puedo reaccionar a lo que me está diciendo, y ella me mira y yo la miro y es como que siento que no hay forma de diálogo con ella. Y donde se me nota en la voz, como con la Denise yo me quiebro, con la Denise cuando en preguntas como que no trato pero se me quiebra la voz igual. Y ¿por cuando qué? ella ¿Por qué, Ivonne? ¿Por qué se te quiebra la voz? ¿Hay rabia con ella o hay al contrario? ¿Hay cierta forma de empatía por una mujer en desgracia que fue me incapaz de pasa, cuidar a su hija? me pasaban dos cosas. Uno era esta situación donde Bustamante me miraba y me decía, soy un psicópata, soy un desgraciado, soy un asesino. Y entre medio de eso manipulaba, mentía, pero siempre había yo tenía al frente a alguien que en eso era honesto. Yo soy Había esto. una narrativa concreta. Sí, y yo sabía que me estaba enfrentando. Es como, yo soy Hugo Bustamante, soy un psicópata, soy un asesino. Mm, Yo se lo recordaba, después caché que no tenía para qué recordarse, porque lo tenía clarísimo. eh, con Denise había un afán de victimizarse. Entonces, mm, las excusas que utilizaba eh, eran, daba una impotencia de decir, no, Denise, eso no es así. Tú podías hacer esto, podías hacer lo otro, podías hacer aquello, y no lo hiciste. Y mm. ella me decía, no, si yo igual iba a preocuparse, decía, ¿cómo explícame, le decía, cómo una mujer que está tan preocupada va riéndose en el metro? ¿Por qué hay grabaciones tuyas riéndose en el metro cuando ambas la estaban asesinando? Me decía, es que iba con mi hijo. Y frente a eso era Mm, como, pero tenías una hija a punto de morir, Denis. mm. Es que sí, es que me bloqueé. Eh, y aún así volvía a victimizarse. Entonces era una impotencia de decirle, sobre todo, yo como que siempre tuve la esperanza que iba a enfrentar a Denise y en algún minuto yo iba a descubrir que ella había amado a Ámbar. Y esa era como mi esperanza secreta, como decir, en algún minuto esta niña se sintió querida por su mamá que debía quererla. Y descubrir que era eso como, no, eso no pasó. La abuela la pudo haber querido, pudo haber sido feliz en algún minuto con ella, pero con esta mujer es imposible que haya sido feliz, nunca. Y después de tener toda esa confrontación súper dura, me pasaba que la Denise me decía, es que a mí ahora nadie me quiere.
Y me daba la parte humana y le decía, hablé con una amiga tuya que guarda un recuerdo tuyo, así como un recuerdo tuyo bonito de cuando eras más niña y una profesora que dice que, mm, porque también estaba sola, una mm. mujer sola que no la visita nadie, entonces me pasaban esas dos cosas como, pero sobre todo la primera, esa impotencia. Y Rabia terminando un la... poquito, Ah, rabia con ella un poquito, mucha rabia, mucha mucha rabia, rabia, mucha mucha rabia. rabia. Eh, Nacho, y, y Bustamante, a diferencia de Denise, era muy distante siempre, siempre mantuvo su distancia, siempre entendió que daba la mano y se iba, o sea, ese era nuestro vínculo. La Denise, en cambio, termina la primera entrevista y me abraza. mm, Antes de despedirse, me abraza súper efusiva y yo me quedo como tiesa y sale y como que me puse a llorar ahí y la gendarme que estaba al lado me tocaba así como la espalda y me decía, ya, tranquila, y yo como, y no podía parar de llorar. Entonces, con Denise fue súper rudo. mm. Pues, Ivonne, sin duda Verónica Vázquez es víctima, Eugenio Lorato es víctima, Elena Hinojosa y Eduardo Páez, su hijo, también son víctimas. Ámbar es víctima. Denise y Hugo Bustamante son víctimas de alguna forma de las falencias del no, Estado. Denise no es víctima. Denise es complementaria de Bustamante. Denise es su cómplice, como él dice, era su pareja ideal. Eh, Ellos se encuentran y encuentran un lugar de horror donde se reconocen y donde se potencian. Mm. Denise no es Hugo víctima. Bustamante tampoco es víctima, Hugo Bustamante no, Hugo Bustamante es un psicópata, tiene una condición que yo te puedo decir como Estado no pero sabemos abordar. perdona, pero voy al abandono del Estado antes de que naciera Hugo Bustamante. O es él nació psicópata simplemente y es malo porque es malo. A mí lo que me decía, yo no soy experta en el tema, ¿no? Pero lo que me decía Nathan Arenas, que es psiquiatra, que sí es experto en el tema, y lo que dicen todos los expertos es que es una condición, tú naces así. Nathan me decía, tú naciste con ojos café, y yo sí, Mm, te podrías poner lentes de contacto, pero tú sigues teniendo ojos café. mm, Y yo sí, me dijo, eso es una condición tuya. Él nace de esa manera. Ahora, el Estado sí pudo prevenir otras cosas, o sea, hay un diagnóstico del año 92 y del año 93 donde ya lo sabíamos. Y en el mm, año 96 esos diagnósticos no fueron consultados cuando él es la última persona que ve con vida a dos personas que desaparecen. mm, ¿Hay una responsabilidad del Estado de negligencia respecto de cómo se aborda este caso? Claro que mm. sí. Miguel, ¿tienes alguna pregunta más o terminamos aquí con Ivonne para dejarla? La última pregunta, sí, quedado en shock. Yo en todas las entrevistas y espero que salga pronto el libro para leerlo, que Invítanos una al valiosa... lanzamiento. Pero por ¿Perdón? supuesto, Sí, En obviamente. serio, sí. no, de Mira, verdad. mira, lo que hablas de Denise, la madre de Ámbar, y también de Hugo Bustamante, ambos yo creo que son igual, aparte cómplices, también tienen un grado de narcisismo, porque en caso de Hugo, se presenta como un psicópata, y eso es un grado de narcisismo, eso no... Igual que Denise, también haciéndose la víctima, también un grado de narcisismo porque yo estoy abandonada. Mi pregunta es que... eh, ¿cómo pudiste tener la empatía más con, por lo que acabas de decir, la empatía más con Hugo, que es una persona que él te decía y te describía, y además él después dijo en una entrevista, según lo que yo he visto, le voy a dar un regalo porque me ha tratado como persona y te habla de los dos asesinatos que él cometió? Tú tuviste más empatía, más con, a pesar que dentro de tus distancias, con Hugo más que con Denise, la madre de Ámbar. Yo a los dos los traté con dignidad. Tenía más rabia con Denise porque era la mamá de Ámbar. Y hay un tema ahí también de sesgo de género, ¿no? De que yo soy mamá y ella es mamá, entonces como que yo creía que en algún minuto iba a haber algún tipo de entendimiento de la maternidad que no hubo. Y que pesa también, ¿ah? En las decisiones judiciales, al creer que la mamá siempre está más capacitada para cuidar al hijo que el papá, lo que no es así. La fiscal Bowen me decía que yo no podía creer que Denise estuviera involucrada porque yo soy mamá. Entonces hay un sesgo también que te evita, que hace que, en definitiva, por algo Denise obtiene la custodia nuevamente, por ese sesgo que es decir
que las mujeres tienen instinto maternal. No, no todas las mujeres tienen instinto maternal, no todas las mujeres son buenas madres, no todas las mujeres son la mejor opción para que su hijo esté con ella. No Eh, todas las... pero más que empatía, con Bustamante yo tenía más control, porque sabía quién estaba al frente, o sea, lo había estudiado. Entonces, para mí emocionalmente era más controlable enfrentar a alguien que sabe lo que es y yo sé lo que es. Es una cancha más limpia, de alguna manera. Con Denise, en cambio, como ella siempre iba a la victimización, era siempre tratar de decirle, eso no es así, eso no es así. Bustamante manipulaba, mentía, pero al menos respecto de sí mismo, era muy claro. Y eso te permitía tener un diálogo que era más directo. Con Denise era constantemente volver y decirle, esto no pasó, y esto no pasó respecto del rol que tú estás diciendo que tuviste, o del rol que te estás atribuyendo en esto. Tú no eres una víctima de Bustamante, tú lo ayudaste. ¿Hubo violencia? Violencia, yo creo que hubo violencia. Cuando tú me dices que él te golpeaba, yo te creo. Pero hay muchas cosas que suceden en que tú no estás con la coacción de la violencia, en que tú colaboras activamente, sin ninguna presión de él, y sigues colaborando con él. Entonces, hay algo que es responsabilidad tuya, y eso a ella le costaba mucho asumirlo. Claro. Capaz que no lo asuma Rápidamente, nunca. Mm. rápidamente me quedó algo en el tintero, Mario. Disculpa por el Por tiempo supuesto, también por a supuesto. Ivonne. Mira, Bustamante, ¿tú piensas que o te dijo que está arrepentido? Y en el caso de Denise también se considera que está arrepentida por el caso de su hija. Denis dice que sí, Bustamante no. Bustamante solo dice que tal vez habría hecho las cosas distintas para poder seguir con Denise, pero no porque hay una niña muerta. Oh, qué fuerte. Por eso yo partía con esa cita de Víctor Hugo cuando dice que es tan extraña la ligereza de los malvados que creen que siempre va a salir mal. A lo mejor está arrepentido de que lo pillaron, no tengo idea. Acuérdense que él invitó a los vecinos a buscar a Ámbar y la tenía ahí mismo. Ivonne, ¿vas a seguir en la investigación? Me imagino que sí. No lo sé, voy a tomar un descanso un rato, Un descansito, sí. un Y descanso si y hubiera ahí. un, sí. Y si hubiera un titular de todo este proceso que has vivido, como tú, como Ivonne, como la madre de familia, como la trabajadora de la minería, como la investigadora periodística, como todo lo que has pasado, ¿qué titular le pondrías a esta historia? ¿Qué titular del libro le pondrías al libro que está arriba del libro? Hay algo que escribo en la nota de autora y que creo que lo refleja plenamente, que es las bestias que habitan el desamparo. Las bestias que habitan El el desamparo. desamparo. Yo creo que eso es. Ojalá que este programa lo vean los políticos, que se autosatisfacen, por decirlo fácilmente y suavemente, en tantas cosas y de ellos dependen tantas de estas situaciones. Cuando tú hablas de las fallas del Estado y me dices y nos dices aquí que alguien omitió una información o sobrevaloró otra y pasó esto, y se generan estas situaciones tan atroces, es porque la política está metida demasiado en el Estado también. Hay mucho operador político, mucha conveniencia política, mucho partido político metido ahí, con gente inoperante que sirve solamente para las campañas electorales. Y bueno, muchísimas gracias por este contacto, por haber estado aquí en Manos Libres en el Pensador.io, por un periodismo libre, independiente y siempre al servicio de la democracia. Lo que tú estás haciendo lo dijiste perfecto, yo coincido perfecto. Tu aporte es un aporte a la democracia, a la sanidad de la democracia, es un remesón a la sociedad nuestra, a esta sociedad hipócrita en que muchas veces creemos que todos lo estamos haciendo bien y en el fondo día a día estamos empeorando más la calidad de vida de las personas y poniendo en riesgo lo peor que podemos hacer, la niñez. Ujú. Gracias por la invitación. Sé que es un tema complejo de abordar, no es una conversación tan gratificante en ningún sentido, pero creo que es necesario poder hablar también de estos temas y dejarlos en evidencia. Absolutamente necesario. Muchísimas gracias, Ivonne Toro, gran investigadora, un tremendo aporte que ha hecho al país. Reitero, hizo un mea culpa sin darse cuenta y reveló una verdad impresionante. No sabemos cuánto más se puede saber, pero hay gente como Ivonne que es muy necesaria en el país, que tiene que seguir trabajando ad honorem. No está ganando ni un peso con todo esto. Lo está haciendo por la conciencia social que la viste y la reviste. Mi admiración. Que esté muy Gracias. bien. Está muy Y bien, muchas chao. gracias a toda la audiencia, Manos Libres. Nos encontramos la próxima semana. Gracias, Ivonne. Gracias a Dios.